No lo hemos dicho en los bloques anteriores de nuestro programa, pero nuestro entrevistado de hoy, Freddy de Castro, pertenece a la familia de Ramón Cerdeiras. Por lo menos políticamente está vinculado a ella, ya que es casado con una bisnieta de Ramón Cerdeiras. Pero no por esto fue que le interesó aquel personaje, sino que lo atrapó directamente la historia de este español llegado en el año 1874 a nuestro país. Y la pregunta surgió sola. ¿Se hablaba en la familia de la esposa de nuestro entrevistado de aquel bisabuelo tan particular? Se hablaba, pero no tanto como yo hubiese querido que se hablase. Me pasó a mí en mi historia familiar también, que cuando quise saber ya no tenía a quién preguntar. Y creo que le pasa en general a mucha gente. Por eso yo quise, en el caso mío, dejar algo por escrito y detallado, porque uno a determinada edad esas cosas no le interesan. Pero este es un personaje que yo creo que Rocha fue un personaje y le agregó mucho a Rocha, porque en un momento de una ciudad muy quieta, donde no pasaba nada, este señor vino y le puso su impronta y movió todas las estructuras, y creo que le agregó mucho de estoicidad, de valentía, de moral, y ya no era seguir haciendo lo que quería el comisario, el intendente, el jefe político. Ya sabían que al otro día iban a salir, como se dice hoy, escrachados en la democracia. No se hablaba tanto como yo creo que se debió haber hablado. Vaya a saber uno las cosas, ¿no? Pero sí se decía, era 16 años mayor que su señora, y se trataban de usted con la señora. Y anécdotas baladí de ese tema, pero anécdotas más profundas, lo de los atentados lo escuché, la verdad que nunca le presté tampoco demasiada atención, pero escuché cosas más bien laterales, pero cosas de fondo no. Mi suegra no lo conoció, mejor dicho, hay una foto de ella con él, que ella tenía 2 o 3 años, pero no, más de eso no, pero mi suegra sí hablaba mucho de su abuela, a la cual conoció bastante. De ella sí hablaba mucho, y están las fotos en casa todavía, o sea que, pero de él no sentí tanto como hubiera querido, creo que se merecía, ¿no? No, yo con sus hijos tampoco tuve, más allá de una relación social, ya eran gente muy grande. Uno de los aspectos que Cerdeiras le ponía realmente su punto era todo lo relacionado con la policía. La policía ocupaba un puesto muy importante, ¿verdad? Nosotros vemos en los diarios que a veces los maestros, por ejemplo, estaban casi un año sin cobrar, que había funcionarios públicos que estaban hasta más de 2 años sin cobrar, que había un personal que podíamos llamar municipal que estaba a veces años sin cobrar. Tenemos crónicas acá, por ejemplo, que el sepulturero del cementerio, durante los más trágicos momentos de la Revolución del 97, cuando este pueblo ni siquiera tenía gobierno porque estaba acéfalo, el sepulturero tuvo como 3 años sin cobrar. Tanto es así que cada vez que se moría alguien había que ir a buscarlo a la casa, porque claro, el hombre estaba sin cobrar y era pierna, pero tampoco iba a estar todo el día en el cementerio, ¿verdad? Entonces lo iban a buscar a la casa. Y la policía casi siempre cobraba en fecha, a veces 2 meses, a veces 3 meses, pero 3 meses de atraso en el panorama que yo le estoy planteando era prácticamente como cobrar todos los meses.
¿Por qué? Porque la policía llevaba sobre sí el problema de la paz o el problema del orden, problemas delicados, había muchas tensiones, había muchos resquemores, la vida era muy difícil, había gente que era muy bruta, por supuesto, habían una enorme cantidad de problemas. En la campaña habían muertes, habían casos de hechos de sangre, habían enfrentamientos entre familiares o entre vecinos. El hecho de abrir una portera significaba todo un lío, en fin, entonces la policía actuaba, y claro, no siempre actuaba bien. Los excesos de la policía estaban a la orden del día. Y sobre todo Cerdeira tenía una rara inclinación por ver con especial lupa, digamos, los tres elementos básicos de la degradación social, donde la sociedad mostraba sus peores lugares, ¿verdad? Generalmente llevados por situaciones de una gran miseria. El juego, la prostitución y la bebida. En estos ambientes, en los ambientes de juego, en los ambientes de las casas de tolerancia o de prostitución y en los ambientes del beberaje, era que estaba siempre inmiscuida la policía, no actuando siempre de la misma manera, y muchas veces no solamente actuando de mala manera, sino directamente no actuando, que era una forma de actuar mal, ¿verdad? En cuanto al juego, por ejemplo, una de las cosas que había que destacar era la lotería de cartones. De vez en cuando se hacía, de vez en cuando no, cada pocos periodos se hacía una licitación para tratar de que ese concepto que había de que el juego, ya que era un vicio social, tenía que estar en manos del Estado, y entonces, digamos, se licitaba el permiso para jugar a la lotería. Imagínense ustedes, ¿no? Andar inspeccionando la gente que jugaba a la lotería, si era la legal o la ilegal. O sea, en todo ese tipo de cosas estaba la fuerza pública y estaban las autoridades municipales en juego, y en todas estas falencias Ramón Cerdeira estaba atrás de esto. Podemos hablar miles de anécdotas que reflejan esta implicancia especial y esta lucha y esta diatriba, por qué no decirlo, permanente de la democracia. Arranco con una solita: comisario de las Chacras, autorizar bailes en los locales de Elías Pereira y Doroteo Piris, donde se dice que, contrariando disposiciones expresas del reglamento de prostitución, el referido empleado que hizo acto de presencia en dichos bailes consistió que concurriesen y permaneciesen en ellos varias mujeres de vida airada. Los eufemismos de vida aislada, mujeres de vida fácil, horizontales y todo así, para referirse a la gente que ejercía la prostitución, de forma más o menos solapada o más o menos abierta, estaban por todos lados. Segundo, que en dichos bailes se produjeron escenas escandalosas, según las declaraciones contestes de muchos vecinos de esos parajes en que tuvieron lugar, una de las cuales motivó la detención del individuo Mauricio Cabral, sin que el citado subcomisario Graña cumpliera con el deber de dar cuenta a la jefatura de policía. Dicho funcionario introdujo, miren ustedes, por las noches mujeres de vida alegre en uno de los galpones de la asociación rural, dando unos espectáculos que pueden calificarse de indignos, según las declaraciones de dos de los testigos. La Democracia, 20 de junio de 1909. Vean ustedes, imagínense cómo decir estas cosas, ¿verdad? Y cómo atenerse a las consecuencias. Y ahí entonces estamos hablando al riesgo permanente que pasaba un periodista que quería meterse en estas cosas, que no quería que estas pasaran desapercibidas, que no quería hacer la vista gorda de determinadas cosas. Estos otros, allí por esos saltillos del costado sur de la ciudad, se nos cuenta, ocurren escándalos en el día como en la noche, entre damas horizontales que componen la figura a vecinos honestos de la cercanía. Entendemos que la tolerancia no debería llegar hasta este extremo, salvo mejor opinión de quien tiene a su cargo velar por la conservación del orden y la moral pública. La Democracia, 31 de enero de 1896. Este otro, además, no solamente escribía a Cerdeira estas cosas, sino que le daba lugar a cartas de otras personas que de alguna manera denunciaba situaciones de estas o se quejaba. Esta de la Plaza Independencia, permítanme que se la lea porque no tiene desperdicio. Y dice así, a la policía:
Desde hace varios días venimos observando que las horizontales han invadido nuestra plaza principal en las noches de retreta y por ende las familias de nuestra sociedad se ven compelidas a tener que rozarse con esa gente y que solo una muy mala entendida tolerancia de la policía puede haber dado lugar a que sentaran sus reales en el único punto de reunión de la buena sociedad que la buena sociedad rechense tiene en las noches de verano. Anoche, curioseando desde un banco, pudimos contar varias sílfides de bajo vuelo y en especial una de vestido celeste y alpargatas que se hacía notar por su procacidad y libertinaje con el sexo fuerte. Ojo pues, señora policía, y trate de impedir que la gente decente tenga que abandonar el campo a la, punto suspensivo, un padre de familia, la democracia 3 de mayo del 10. Periodista de garra y combatiente. Pelear era su ley. Todo lo bueno lo alentaba y lo malo lo castigaba. No se casaba con nadie, ¿no? Un libertario absoluto, demócrata, republicano, se peleó con todo el que se tenía que pelear en momentos muy particulares de la historia de este país, en el cual la democracia no era lo normal era la autocracia. Y peleó con Eduardo Acevedo Díaz, por ejemplo, que era un prócer del Partido Nacional, y se peleó, a través de su pluma, ¿no? Claro. Y acá con jefe político, intendentes, comisarios, todo aquello que él entendía que había abuso de poder o había falta de transparencia o falta de ética o falta de moral, él lo castigaba y no le importaba nada. Y tuvo atentado a su vida, juicios. La verdad que uno comienza, y ahí me enamoré yo del personaje, ¿no? Uno cuando empieza a leer aquello se da cuenta que era una persona muy diferente al resto y con mucha valentía, ¿no? Empezó pobre y terminó pobre, con mucha dignidad, formando una excelente familia, logrando que todos sus hijos se desarrollasen excelentemente bien en la vida, pero su patrimonio al fallecer era cero. Y así arribamos al final de este programa especial que estuvo dedicado en una parte a un medio de prensa muy importante que tuvo nuestra ciudad, el diario La Democracia. Y también en otra gran parte a este periodista rochense por nacimiento y por adopción a la misma vez, porque era nacido en un pueblo de España llamado Rocha, y porque desarrolló prácticamente toda su vida como periodista en otro pueblo llamado Rocha, en nuestra capital departamental, ciudad que adoptó para vivir y para llevar adelante su familia y su trabajo. Nos referimos a este gallego llamado Ramón Cerdeiras, que creó el diario La Democracia y que marcó una época dentro de nuestro periodismo. Y para eso tuvimos la palabra de Freddy de Castro, casado con la bisnieta o con una de las bisnietas de Ramón Cerdeiras. Y también usamos parte de ese homenaje que a Ramón Cerdeiras se le realizó en el Día del Periodista en el Centro Cultural María Elida Marquiso, donde allí Néstor Sabatino fue el disertante. Para nosotros hoy hacer periodismo de periodistas ha sido un placer, porque sin duda Ramón Cerdeiras y el diario La Democracia desde siempre, desde el comienzo y hasta el final, enaltecieron la labor periodística de los rochenses. Hasta el próximo rescate.
Desarrollo es iglesia, es el Tito al madrugar, es Siroco, es Amabilio, es el vino el Zipibar, es Palermo la Valleja y una tarde de final. Es un verso gallineta, es un canto sucará. De mi Rocheta es su gente, la que viene y la que va. Gurises con ilusiones que marcharon a estudiar. Los macochos que quedaron soñando oportunidad, los que están, los que se fueron y después los que vendrán. Declarado de interés cultural e histórico. Departamento de Cultura, Comuna de Rocha.